La violencia no es solo un golpe. Si controla tu dinero y te humilla, también es un delito. La ley es clara. Si sospechas que alguien o tú estás pasando por un caso de violencia, no te puedes perder nuestro próximo episodio. Y me encuentro muy contenta de estar ya en nuestro segundo episodio del podcast Entre Nosotras. Para el día de hoy tenemos un tema bastante serio, pero muy relevante y muy importante y de un valor fundamental. Vamos a hablar acerca de la violencia de género. Es muy importante para ti, amiga, si estás pasando por este proceso, que nos escuchas el día de hoy porque vamos a tener a un especialista en la materia para darnos todos los tips de cómo podemos orientarnos cuando recibimos o estamos pasando por esta situación. Adicional, tendremos un testimonio de valor que está imperdible. El día de hoy queremos dar gracias a nuestros patrocinantes que hacen posible que este espacio de producción esté disponible para ustedes, todas las mujeres del movimiento Mujer Emprende. Gracias a Grot Importadora, importa la belleza donde estés, a Beauty Shop, tu centro asistencial de belleza integral, y a Karina Gil por ayudarme con mi estilismo. Y quiero darle la bienvenida a la doctora Luz Verónica Cañas, que nos va a dar orientaciones acerca de todo lo que podemos hacer si estamos pasando por un caso de violencia de género. Bienvenida. Gracias. Gracias. No, eso Llegó y mire, las campanitas fueron importantes en todo momento. Bueno, y ya nos encontramos aquí con la doctora Luz Verónica Cañas para que nos cuente todos los detalles, primeramente, de quién es ella. Porque para conocer, como les dije en el programa anterior, ¿qué debemos hacer? Debemos tener un marco referencial y Mujer Emprende busca testimonios que sean realmente de valor. Por eso, el día de hoy, la doctora Luz nos acompaña. Bienvenida, doctora Luz. Gracias, Yara. Bueno, gracias primeramente a Dios, como lo acabas de indicar, por permitirnos estar en este espacio y por supuesto a Mujeres Emprende por la invitación que me han realizado a los fines de conversarles un poco acerca de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia. Bueno, primeramente, como me acabas de decir que debo indicarles quién soy. Bueno, soy mujer venezolana, guaireña, nací en La Guaira, Estado La Guaira. Estudié Derecho en la Universidad Central de Venezuela, donde egresé como abogada el 23 de abril de 1993. Y bueno, sucesivamente en esta formación he realizado estudios de posgrado en Derecho Penal y Criminología, Gerencia de Administración Policial, Seguridad Ciudadana, en el cual soy doctora en esa área, en Seguridad Ciudadana, Mención Policial. Igualmente me he desempeñado en el Poder Judicial, primero como defensor público penal, después concursé y gané en este estado en el año 2002 el concurso de oposición, donde vine a trabajar como juez titular, como juez de primera instancia penal. Y trabajé durante todas las fases: control, juicio, ejecución de sentencia. Wow. Y fui jubilada en el año 2018 con el cargo de juez superior penal. Actualmente me encuentro, bueno, en el libre ejercicio y soy docente universitaria en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, la Universidad Experimental de la Seguridad Ciudadana y también en la Universidad Santa María. Hay un convenio de la UVB y el TCJ, donde también soy docente de pregrado. Wow. Entonces, bueno, en esta formación, en esta transformación que como profesionales en el área debemos nosotros pues seguir estudiando, porque el derecho es dinámico, no es estático, y tenemos cada día que avanzar y ir en el mismo ritmo donde como vamos como sociedad. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Por eso este segmento de presentación está siendo patrocinado por Grot Importadora. Importa la belleza donde estés, porque esto es una belleza de mujer. Estoy segura, con toda esa calidad de estudio y con toda esa calidad humana, nos va a venir aquí a dar todo el conocimiento acerca de la violencia de género. Porque recuerden, chicas, punto muy importante, la violencia de género no es solamente un golpe.
y la doctora nos va a explicar el por qué. Ok, es así. La violencia no solamente es un golpe. Hay muchísimos tipos de violencia invisible que, como no se ve reflejado en un hematoma, en una herida, pensamos que hasta allí pues llega este factor. Pero una de las preguntas que debemos hacernos, primeramente, es a dónde debe acudir la mujer cuando se encuentra dentro de una situación, ¿verdad? Un conflicto en el cual se vean afectados sus derechos, se sienta violentado. Entonces, esa es la primera pregunta que debemos hacernos para poder orientar a la mujer que ha sido víctima de un hecho de violencia, con qué herramientas cuenta. En el año 2005 es que entra en vigencia la ley orgánica sobre el derecho a una mujer, una vida libre de violencia. Ya, por supuesto, estos derechos estaban reflejados en tratados internacionales. Sin embargo, a pesar que la Constitución de 1999, en su artículo 30, da esta protección a la mujer, el Estado está en la obligación de proteger los derechos a la mujer y también a indemnizarla cuando han sido violentados sus derechos. Sin embargo, no es sino hasta... Un punto importante, doctor, indemnizarla. Importante. Explíqueme cómo es eso. Entonces, no es sino hasta el año, mientras tanto, estos tipos delictivos venían siendo sancionados a través del Código Penal venezolano. Cuando eran violentadas, bueno, se imputaba en un delito de lesiones. Cuando una mujer lastimosamente perdía la vida, entonces era un homicidio agravado y así sucesivamente, pues la violación que está en el Código Penal. Pero es hasta el año 2005, a pesar de esa protección de esos derechos, porque es un derecho humano, es que se entra en vigencia la ley, esa ley especial, con unos tribunales y con unas defensorías especializadas en el área. Entonces, ya allí, en esta ley, se encuentran definidas ciertos delitos, ¿verdad? Como lo es la violencia física, la violencia psicológica, el acoso, el hostigamiento, la violencia patrimonial, el feminicidio. Ya a partir de allí ya están, también están definidos todo este tipo de conductas delictivas que son omisivas y también activas, y es a partir de esa ley donde se establece ese marco jurídico con estos tribunales especializados en el área para poder llevar a cabo todo lo que es el juzgamiento de lo que es el agresor ante estas víctimas por hechos de violencia. Entonces, ¿cuál es el primer lugar cuando se encuentra una mujer en una situación como esta? Están los órganos receptores de estas denuncias, que son los cuerpos de investigaciones, ¿verdad? Científicas, penales y criminalísticas, el cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, las policías municipales. Todos tienen dentro de estas instituciones, tienen departamentos especiales para hacer un abordaje del caso. Asimismo está el Ministerio Público, que tiene una fiscalía especializada en el área. En este estado es la Fiscalía 24, y en el circuito judicial se encuentran unos tribunales especializados en materia de violencia de género, con representación también de un grupo allí de abogadas que asisten a las víctimas, porque es el derecho, así como lo tiene el imputado, también las víctimas tienen ese derecho de estar asistidas y representadas por abogadas que las asisten desde el primer momento en que ellas llegan allí pues a formular su denuncia. Y allí entonces se canalizan y tienen esa representación judicial dentro de todas las audiencias que se celebran durante ese proceso, sea audiencia de presentación en flagrancia o por orden de aprehensión, audiencias preliminar, las audiencias de juicio, en todo lo que es esa fase, y en la segunda instancia también ante las audiencias que se celebran en las cortes de apelación. Sí, muchas veces, doctora, pasa que no tenemos idea de todas las etapas que lleva un juicio o de todo lo que lleva a hacer una denuncia, ¿no? Entonces, bueno, para que nos siga contando eso, yo voy a pedir un cafecito, porque ¿cómo le gusta a usted el café? Bueno, me gusta con poca azúcar. Ah, ok, perfecto. Con poca azúcar, por favor, para la doctora, y para mí sin azúcar, porque ahorita ando en una onda de tratar de... Gracias. La salud también. Ajá, gracias. Porque aquí estamos entre amigas. Gracias. Aquí
nuestro podcast se siente como un cafecito sabrosito por la tarde con una muy buena amiga que tiene conocimientos extraordinarios para ti, amiga, si estás pasando por un caso de violencia de género o sospechas, estás pasando por esto. Esto es muy importante y es lo que quiero que hablemos ahorita, doctora. ¿Qué tipo de violencias existen? Porque no solamente es la física. Y cómo nuestras amigas pueden saber si están sufriendo un tipo de violencia. Ya nos explicó a dónde podemos acudir y de qué forma lo podemos desarrollar. Pero ahora explíquenos cómo alguien puede identificar que está siendo objeto o víctima de un tipo de violencia. Ok, bueno, detectar esa situación algunas veces no es tan fácil, Yara, porque recuérdate que el miedo, el temor, algunas veces lleva a la mujer a no contar a la persona más cercana que tienes acerca de la situación que en ese momento la está invadiendo. Pero sin embargo, pues existen instituciones dentro pues de nuestra sociedad, porque es el Estado el que está en la obligación de proteger esos derechos. Entonces tenemos lo que son el INA Mujer, también está la misma fiscalía, como te dije, la Fiscalía 24 en materia de protección y este grupo de hay ONG y estas abogadas defensoras de los derechos de las mujeres, a donde pues ellas pueden acudir cuando se ven en una situación de esta índole que son fuertes y allí le pueden dar la orientación de vida. Entonces, al primer momento, pues que la mujer es atendida dentro de este tipo de instituciones que te estoy mencionando, hacen un abordaje del caso, prestan lo que es la asistencia psicológica porque se deben llevar de la mano con el psicólogo que de alguna manera va a través de esas entrevistas, a través de ese test que puede ir poco a poco soltando, ¿verdad? Ese problema tan grave que tiene allí, que hasta que no consigue ese apoyo y que se sientan asistidas, apoyadas para que puedan plantear la situación que tienen y poderlo canalizar ante las instituciones responsables de brindar esta protección. Entonces, y también hay un equipo multidisciplinario en el tribunal que está compuesto pues integral por psicólogos, trabajador social, licenciados en educación, que también de alguna forma hacen el abordaje del caso, pero ya es cuando el caso está judicializado. Judicializado, te digo, es cuando ya está la denuncia, que tiene el número de expediente, ya entra el tribunal y ahí también está ese equipo que también apoya a la mujer cuando se encuentra en esta situación. Excelente, excelente, doctora. Entiendo, como lo hemos hablado ya desde el primer episodio, que para salir de una situación que estás en conflicto o que quieres exteriorizar como mujer, debes buscar ayuda. Y muchas ayudas es un equipo, ¿no? Un equipo multidisciplinario que te entiende, que te comprende y que te guía para poder llegar a un fin. Ahora vamos a un segmento que está siendo patrocinado por Beauty Shop, en donde tenemos unas preguntas cortas con respuesta rápida, sino una breve explicación. Entonces, bueno, vamos a empezar. Okay. Usted considera, doctora, que si yo tengo una persona que me llama constantemente para saber dónde estoy, para querer controlar lo que estoy haciendo, para saber el dinero que tengo en mi cuenta, y todo esto es un tipo de violencia? Sí, cómo no. ¿Por qué? Bueno, una de las que te detesto es la persona que llama tanto, eso es un acoso, hostigamiento, ¿verdad? Que se puede, es una conducta, como te dije, activa o omisiva y que se lleva a través de mensajerías. Eso es un control y cuando es un control hay una forma de violencia, de manejar las Esto es cuentas. importante, doctora. Sí, todo control. El control es una forma de violencia. Eso es una forma de Ah. violencia, sea una conducta activa o omisiva. Sin querer, te mandan el mensaje, Ajá. pero ya es un mensaje que ya transmite determinada situación donde lo podemos tomar como un acoso Perfecto. o un hostigamiento. La segunda pregunta, Ajá. doctora, si yo me siento nerviosa, si yo me siento
en un espacio social en donde yo esté, entiéndase, en mi casa, en mi trabajo, y me siento nerviosa ante la actuación de una persona. Porque siento que, no sé, esa persona tiene alguna actitud conmigo que me hace sentir nerviosa. ¿Usted cree que eso también puede entrar como una forma de violencia? Sí, eso es una violencia psicológica, Ok. porque ya el hecho de que ya tú te sientas un temor, ya sientas de alguna forma algún cuadro de ansiedad, alguna situación que no te haga sentir bien, normal, como cotidianamente lo eres, ya por allí pues podemos entender que esa es una forma de violencia, porque ya te está, como se dice, sacando de tu nivel de De calidad, control, de de autocontrol autocontrol, sí, psicológico, sí, algo pasa. Esto nos correcto, hace ver que algo pasa. Doctora, si hay alguna amiga que esté pasando por esta situación, ¿le puedo dar su número? ¿La claro, puede contactar? ¿Por claro que qué? sí. Cuénteme por qué. Bueno, porque fíjate, tenemos primeramente ante estas situaciones y que apoyarnos, ¿correcto? Y el apoyo está en si yo he trabajado en el área, tengo conocimiento de las instituciones encargadas de velar y proteger los derechos de la mujer y todos estamos pues en lo que es erradicar, esto es una lucha, ya ahora esto no es de ahorita, esto es una lucha que viene de años y cuando creemos que bueno, que de alguna manera tenemos canalizado el problema, tú ves que surgen cada día otros tipos de acciones delictivas violentando los derechos de la mujer. Entonces Wow, todos eso es estamos, increíble. suena la campana. Importante, doctora. Entonces es importante pues este apoyo que venimos desde hace años, las mujeres que estamos comprometidas con el sistema de administración de justicia, como es mi caso, y estoy en situación de jubilada, pero sin embargo sigo pues en la lucha de la justicia, llevo ese mensaje a través de las aulas donde imparto clases, cuando Importantísimo me la toca educación. pues dar lo que son este tipo de temas, lo que es la violencia contra la mujer y de alguna forma, por supuesto, a la orden siempre para cualquier orientación, Muchísimas cualquier gracias. mensaje que podamos darle de paz, de tranquilidad, porque lo primero que nada es que tenemos que esa mujer tiene que tener una salud mental y una paz y una tranquilidad espiritual para que pueda desenvolverse Sí. como Dios nos dio a cada quien nuestro rol en esta tierra. Fundamental, doctora. Entonces vamos a dejar aquí la información en el podcast de contacto de la doctora. Para ti, amiga, si sospechas o piensas que necesitas una orientación porque estás siendo víctima de violencia, aquí como amigas podemos ayudarte para darte una orientación y salir de esta situación que, como dice la doctora, la salud y la paz mental no es negociable. Y vamos con nuestro testimonio de hoy, nuestra amiga Marielis Rondón. Muy bien, doctora, y ahora nos encontramos aquí entre nosotras con otra amiga, nuestra amiga Marielis Rondón, que viene a contarnos una historia muy personal, pero de alto valor sobre la violencia de género. Bienvenida. Gracias, buenas tardes tengan todos. Ay, gracias por la invitación. Gracias por la invitación a este set. De verdad, Mujer Emprende. Mi nombre es Marielis Rondón, tengo 34 años, barcelonesa, chef de profesión, madre de 3 hermosos hijos, pastora de una congregación, tengo más hijos más grandes que yo. Y estoy aquí para contar mi historia basada en el mismo tema que una mujer libre de violencia. Tuve la experiencia de ser una de las madres de una de las víctimas. En un caso llevo 5 víctimas de violencia con abuso sexual con penetración y sin penetración, con agravado y continuado por mucho tiempo, con 5 víctimas niñas menores de edad. En ese momento 14 años, 2 de 9 años, una de 11 años y una de 6 años. Y de verdad es una historia bastante difícil y complicada, pero gracias a que ahorita ha avanzado bastante las puertas que se han abierto para erradicar la violencia de género, contamos
con el apoyo del tribunal y de abogados capacitados para defendernos. Y no fue fácil, pero salimos adelante. De verdad, existen violencias que aún no conocemos, existen cosas que acontecen dentro de hogares, dentro de sectores, dentro de municipios, de ciudades y de un país entero que aún están anclados, están escondidos, la gente no lo palpa, no lo siente, no lo ve. Nosotros no entendíamos cómo pudimos vivir 14 años con un monstruo dentro de la familia. Increíble. Es bastante fuerte y difícil. Ahorita puedo hablar con fluidez de este tema, pero en su momento era bastante duro. Me imagino. Sí, porque cuando eres mamá y tu hija tiene varios intentos suicidas, 6 intentos suicidas y dice qué está pasando, porque está de rebeldía, porque todo empezó por una rebeldía. Entonces como mamá te alarmas, pero no entiendes qué ocurre. Pero por eso es que existen médicos, psicólogos, psiquiatras y existe abogado, existen maestros, profesores, cada quien, porque todos venimos a cumplir una función. Y en ese momento llegó una fundación cerca del sector donde vivía en ese momento, llamada Salve Children, que se llama Salven a los Niños. Y yo fui beneficiada de esa fundación. Total que expuse un poco mi caso con respecto a mi hija de 16 años, de 14 años en ese momento. De su rebeldía. De su rebeldía, Ok, claro, que necesitaba la ayuda. Ahí tenían un personal bastante calificado para atender el trabajo. Y al mes recibí la respuesta. Lo que yo no me imaginaba, lo que yo pensaba que era como un acto de rebeldía por la adolescencia, se tornó a algo que destapó una olla de presión que tenía 5 víctimas adentro. Wow. Entonces, es algo que algo que presente alguien que está sufriendo violencia de género, violencia de acoso, de abuso sexual, acoso escolar, intentos suicidas, depresiones, esas son alarmas, son tips de alarma. Vamos a tocar la campana porque estás diciendo algo sumamente importante. Quiere decir que cada vez que tengamos una víctima cerca, puede tener un comportamiento parecido a lo que nuestra amiga Marieli está describiendo. Entonces, pendiente con eso. Sí, claro, por ejemplo, mi sobrina de 9 años, hija de mi hermana la segunda, ella 9 años, y en ese momento ella no dormía. Ella lo que hacía era comer, como alguien de 9 años, más o menos como de 1,30 m, 1,40 m. Llegó a aumentar hasta el peso mío. Importante. Como mi otra prima, hija de mi tía, de 9 años también, comenzó también con problemas de ansiedad, llegó hasta el momento de tener hígado graso, obesidad, pero de una manera que tuvieron que hasta hospitalizarlo. O sea, es algo que de verdad y por ejemplo, pero todo es como un rompecabezas, ¿sabes? Cuando te da una alarma, una pieza, créeme que cuando comienzas a juntarla, llega el momento que la última tiene que aparecer. Y en ese momento apareció la última. Y la última pieza que armó el rompecabezas fue mi sobrina de 6 años, hija del victimario. Y ella expresó que ella veía cuando papá abusaba de las niñas en diferentes escenarios, en diferentes áreas donde se le presentaba la oportunidad, bien fuera en casa, bien fuera. Una de las cosas que quiero enfatizar es que el victimario, el agresor, no necesariamente es alguien de la calle, es un indigente, o es un borracho, es un drogadicto. El agresor puede ser tanto un profesional de cualquier índole, porque el agresor, o sea, para ser violador. Tocamos la campana. Segundo punto muy importante, doctora. ¿Qué dice usted? Ese es el sujeto activo, que como lo describe Mariel, no puede ser una persona que lo veas con un aspecto de malandro, sino puede ser una persona íntegra, una persona bien recta, correcta, una persona estudiada, correcto. una persona que la persona piensa que es cariñoso, que tiene una reputación intachable a lo mejor, y resulta que también
puede prestarse para esta situación. Ujú. Bueno, síguenos contando entonces cómo se desarrolló. Bueno, se desarrolló de una manera que cuando Dios está en el asunto, Dios toma el control de todo y de verdad que Dios es el que abre las puertas. Amén. Dios envió 2 ángeles que quiero enfatizar en este punto, que fueron los doctores de la sala de atención a la víctima. De verdad que gracias a ellos se pudo dar a plenitud el caso. El caso corrió como 1 año y 4 meses más o menos y llegamos al punto de lo que fue el juicio final con una condena probatoria de 30 años de prisión, que fue la pena máxima en Venezuela por los delitos de abuso, y es la pena máxima, pues, aunque el agresor le quedó debiendo al Estado porque fueron 5 víctimas de diferentes delitos. Y luego nos fuimos a una parte de apelación, que fue como revictimizar, otra vez volver al inicio, ya cuando supuestamente estábamos como pasando la página, volvemos al inicio, a volver a echar el cuento de lo que ocurrió, a volver a vivir y a revivir, porque ya lo habíamos vivido en carne propia, pero lo comienza a revivir desde cero. Otra vez a leer el expediente. Yo quedé muy traumada en una parte en específico que no lo conté al inicio. Fue cuando yo leí el expediente de la respuesta, o sea, el resultado de la prueba forense. Eso me impactó. Eso me impactó cómo alguien puede tener la osadía, puede tener la mente tan macabra para hacer semejantes cosas. Una y otra y otra y otra y muchas veces, porque fue por años, que aparte de esas 5 víctimas, hubieron víctimas fuera del entorno también. Entonces, y en la familia prácticamente hay más víctimas. Pasa es que son y adolescentes, jóvenes, casadas, X. Pero por 14 años fue lo que era algo muy normal, una persona eh, atento con todo, trabajador, no, de verdad es algo muy, muy fuerte. Entonces que nos fuimos al caso para la apelación. Y una de las cosas que yo decía era, para mí es más difícil estar en este lugar. ¿Por qué? Porque es como revivir nuevamente y pensar que el agresor en este momento tiene más derechos que 5 víctimas vulnerables. Claro, Sí, porque porque tiene un derecho a la defensa, ¿no, doctora? Correcto, así Explíquenos un es. poquito de eso. Sí, en el proceso, por supuesto, como lo establece la Constitución en su artículo 49.1, en todo proceso tienes el derecho y asistencia y representación de defensa. Y bueno, y sus derechos están representados también por un abogado, pero la ley especial, la ley de violencia, como lo dijo Marielvi, también pues le da esa representación a la víctima, amén de que está el fiscal del Ministerio Público como representante del Estado y el titular de la acción penal, a que también tengan esa representación. Entonces ya no solamente es el imputado solo que tiene los derechos, también lo tienen las víctimas, como lo tuvieron ellas, como lo manifestó de la sala de atención a la víctima que está en el tribunal especializado, a que le representen esos derechos. Sí, y Porque bueno, antes no lo tenía. y gracias a Dios existe la justicia. Correcto. Para eso están las leyes y el Ujú. ordenamiento, ¿no? Y entonces, ¿cómo fue este proceso a pos para la recuperación de ustedes? Háblame de eso, de ese florecimiento, porque después de algo malo siempre Sí. viene algo bueno y nos gusta enfocar eso acá en Mujer Emprende. ¿Cómo fue ese proceso de reconvertirte y superar totalmente esta violencia? creo que allí influyó mucho la doctora Lisbeth y el doctor Elvis Sandoval de la sala de atención a la víctima y el equipo multidisciplinario que está dentro del tribunal. Verdaderamente que ellos hicieron un muy buen trabajo en la parte psicológica, en la parte pedagógica, nos dieron herramientas, nos dieron tips para salir adelante. Primeramente la ayuda de la mano de Dios, porque si Primeramente, Dios no mira, está en ve, el aquí tenemos asunto, la Biblia porque Ujú. nosotros somos fiel creyentes en la justicia divina. La Ujú. justicia divina La existe, chicas. campana. Ajá. La presencia La doctora de tocó Dios. campana, es un punto Sí, importante. señor. Y yo soy partidaria que la justicia se busca y luego se imparte, ¿verdad? Si nosotros estamos viviendo algún escenario que nos hace pensar que estamos siendo víctimas, chicas, existe la ayuda. Aquí hay un testimonio, aquí Ujú. está una doctora que afirma que existen leyes, que existen entidades y mecanismos para nosotros tener asistencia, así que no te quedes callada, porque no estás sola.
no estás sola, cuentas con un grupo de amigas, cuentas con un movimiento como Mujer Emprende, en el cual nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales, que la dejamos aquí, y estamos dispuestas a hacerte el canal con esa asistencia para que ustedes puedan salir de la condición tan vulnerable que puedan estar en este momento. Mira cosas importantes de las cuales vivimos acá. Un resumen de que hay aspectos que parecen naturales, pero que son alarmantes, como un aumento de peso, como una depresión, como una rebeldía. Tenemos muchas, son madres, y quiero también que me hables de ese punto como madre. Ahora, ¿qué recomendación puedes darle a esas madres durante su observación para poder ayudar a sus hijas a no ser víctimas de cualquier tipo de violencia? Bueno, primeramente yo le insto a las madres a creer primeramente en sus hijos, a aprovechar, a hacer un vínculo de amistad. Tendríamos que ser siempre primeramente madre antes que mujer, porque ahorita vemos muchos casos y uno de los principales casos es que la mujer ahorita defiende más al concubino o al esposo que a los hijos, y resulta que debemos defender a nuestros hijos hasta el final. Voy a tocar la campana, porque creo que muchas amigas les pasa esto. O sea, el entender que el hijo, el chamo, es vulnerable. La pareja es un adulto, ¿no? Entonces tenemos que ir como en el orden lógico de las cosas, y es importante ahí donde entra la psicología y donde nosotros debemos ser muy observadoras. ¿Qué otra recomendación le puedes dar a las madres? Bueno, ese es un punto específico cuando creas ese nexo entre el hijo y la madre, y darle todas las medidas, todas las herramientas que necesita para apoyarlo a salir de lo que está pasando en ese momento, de lo que esté pasando en ese momento. Porque no solamente el victimario puede estar en casa o el vecino o el amigo, también en el colegio, también los profesores, también muchas cosas en diferentes áreas, y debemos de creer en todo el tiempo en nuestros hijos. Debemos creer, mire, créame que si mi hija hubiese hablado conmigo en ese momento y no haber intentado suicidarse 6 veces, ¿usted sabe qué dolor me hubiese dado a mí? Que mi hija se me hubiese muerto y yo todavía estuviese esperando una respuesta de qué fue lo que ocurrió. Yo creo que ese sería el dolor más grande que yo estuviese viviendo en este momento. Hoy yo puedo hablar fluido del tema y quizás usted dirá, no, pero no te duele. Sí me duele. Lo que pasa es que aprendimos a superarlo. Y yo creo y ahora yo te voy a decir algo como víctima, porque también fui víctima en mi tiempo y por eso defendí hasta el final a mi hija. Y dije, primeramente, aquí se va a demostrar la justicia de Dios. Y esto va hasta el final. Porque si conmigo no se hizo justicia, con mi hija sí, y con mi familia. Y por eso, bueno, le doy gracias a Dios que llegamos hasta el final, se hizo justicia. La pena no, los años que él pueda estar en ese lugar no va a superar o no va a tapar la falta de todo lo que ocurrió. Porque creo que ya es una marca, ya eso fue una herida que da una marca allí que cuando nos las vemos, oye, decimos, esto fue por tal cosa. Y duele en su momento. No le voy a decir que superamos todo a plenitud, porque han pasado muchos años de mi propia historia y aún así la sigo. Cuando llega el momento y recuerdo, me quiebro. Entiendo. Son lo que llamamos los daños colaterales. Es increíble saber que a veces nos cuesta mucho hablar de estos temas. ¿Por qué nos cuesta mucho? Porque a lo mejor no son temas tan fluidos, tan fácil de conversar, pero que son necesarios. Esa reflexión que le estás dejando a todas las madres, también le damos hoy a todas las amigas que están allí escuchando este mensaje. Tu amiga, si estás pasando por este momento, acá María Liz te lo acaba de reafirmar, debes hablar. Debes contarlo, por más tabú que sea, por más miedo que tengas, debes hablar y buscar especialistas para ayudarte, porque sí existen esos especialistas, y creo que el mensaje de hoy es para ti si estás siendo víctima de algo que para ti te haga sospechar, no solamente para ti, sino para tu familia, como lo acaba de decir esta madre responsable. La comunicación con tus hijos, la comunicación con tus sobrinas, la comunicación con cualquier mujer que puede ser vulnerable en cualquier espacio es fundamental. Protegerla con comunicación, y es por eso que el día de hoy en este podcast entre nosotras decidimos hablar de este tema tan sensible, y estoy muy agradecida con ustedes. Un aplauso por favor para nosotros. Qué valiente, qué abrazo. Dios te bendiga. De verdad que
Complacida. Y queremos dar gracias a todas nuestras invitadas del día de hoy y a nuestro equipo de producción por magnífico episodio que tuvimos. Ahora queremos que te suscribas a través de nuestro canal de YouTube, también nos des un like y actives la campanita. También queremos que nos comentes qué quieres hablar entre nosotras en el próximo episodio. Te esperamos.